Y a esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos en 24 horas en Quito a Eliseo Azuero, asambleísta independiente, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un placer Liz y un placer ecuatorianos. Bueno, hay algunos temas que quisiera tratar con usted, el licenciado Azuero, y quiero empezar preguntándole sobre el caso Sobornos 2012-2016, que actualmente pues también se lleva una investigación de la Comisión de Fiscalización. Habían pedido una prórroga, puesto que el informe tenían que entregarlo este 1 de agosto y sabemos que han pedido 20 días más para poder tenerlo listo. Pero más o menos, ¿hacia dónde apuntaría este informe, considerando que justamente la semana pasada acudieron 3 personas más a comparecer, pero todos coinciden en que no saben nada, en que no conocían de esta estructura de financiamiento de la organización política a la que están o estaban afiliados? Mire, lamentablemente quienes han comparecido a la comisión, ya sea presencialmente o a través de videoconferencias, se han olvidado de que les entregaron recursos, posiblemente que no sabían de dónde venían, pero a diferencia de muchos otros candidatos con mucha ventaja porque tenían los recursos que al parecer venían de coimas que se requería a los contratistas. Esta situación ha sido verificada también por el Consejo Electoral, quien, como demuestro en este documento, existen personas que nunca declararon impuesto a la renta y que hicieron ingentes sumas de dinero como aportación a Alianza País. Aquí hay un sinnúmero de personas que demuestran de que el manejo poco ético de los recursos de la campaña fueron claramente demostrados con la participación de la presidenta del Consejo Electoral actual y las investigaciones que nosotros hemos hecho. La mayoría de estas personas nunca han declarado impuesto a la renta, hicieron en diferentes tiempos sumas importantes de dinero y la fuente es precisamente la de Alianza País, es decir, de los detalles de aportaciones de Alianza País. Claro, sí está de que Alianza País conducía el Consejo Electoral y prácticamente se olvidaron de que con el devenir del tiempo podrían aparecer este tipo de información que prueba una vez más que el manejo fue doloso, que se buscaron nombres y personas para que en sucesivas entregas hagan aportes sin que estos aportes estén debidamente sustentados ni sostenidos en actividades económicas que ellos debieron realizar. Muchos de ellos declaran 0 desde el 2012 hasta el 2018 de impuesto a la renta, sin embargo tienen recursos para poder aportar de manera sistemática al movimiento Alianza País. Obviamente es evidente de que estos recursos se los entregaban para que se pueda legalizar en el marco de la ley la aportación de estas personas al partido Alianza País. Bueno, lo cierto es que mientras avanzan esa recopilación de información por parte de la Comisión de Fiscalización, también se lo hace en las instancias judiciales. La Fiscalía acaba hace unos días de vincular a 22 personas más, diciendo que tiene suficientes elementos de convicción para la formulación de cargos en 3 delitos que son cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, entre ellos al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glass, exministros de Estado y demás funcionarios. Con esto de aquí quedaría sin asidero esta teoría de que se trataría todo esto de una persecución política. Definitivamente. Mire, yo en investigaciones particulares he conversado con algunos de aquellas personas que hicieron aportes, que se vieron obligados a aportar, precisamente porque si no lo hacían no tenían derecho a trabajar. Era una suerte de chantaje que lo hacían con anterioridad y obviamente el discurso era hay que ayudar al partido y hay que dar estos recursos para las campañas. Al parecer, la gran mayoría de estos 15 millones y más nunca llegaron a las manos de todos los candidatos de Alianza País, sí de algunos que fueron beneficiados y que tienen que ser necesariamente procesados en la Fiscalía. La amnesia colectiva ante la Comisión de Fiscalización de parte de quienes han sido convocados es realmente risible. Es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos.
Ventajosamente tenemos una fiscal que en el marco de la investigación y de la indagación está haciendo lo que muchos otros fiscales puestos a dedo no hicieron para precautelar, entre comillas, la seguridad de aquellos que habían delinquido en contra de los ecuatorianos. En este caso particular nosotros no podemos entrar más allá, estamos analizando la conducta política, hemos hecho preguntas bastante profundas respecto de si conocían la Casa Majano, si es que se conocía de los aportes, pero sencillamente ellos se han negado a proporcionar esta información que supongo yo en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía con todos los elementos que tienen, las 63 fojas que se han logrado rescatar y este muy minucioso control que ejercía Pamela Martínez y su ayudante, podrán poner en evidencia que estuvieron aupados, ordenados, dispuestos por el expresidente Rafael Correa, quien, como vemos, siempre sostiene la tesis de que es un perseguido político, cuando todos sabemos que todavía la Corte Nacional de Justicia en su gran mayoría está constituida por gente que no llegaron de manera legítima, lícita a ese cargo, y ahí estamos viendo que se demoran tanto en tramitar estos juicios que tienen que poner a los ecuatorianos en la evidencia de que la justicia empieza a funcionar. Ahora, asambleísta, dentro de las 22 personas que han sido vinculadas por la Fiscalía, en este caso sobornos 2012-2016, se menciona a la asambleísta Viviana Bonilla. Ya comienzan a surgir voces haciendo un pedido de que se levante la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál cree usted o cuál es su opinión respecto a lo que debería pasar una vez que la asambleísta ha sido vinculada? Mire, el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria en el evento de que existieran indicios del cometimiento de algún ilícito es una obligación de la Asamblea. Al menos yo con pena, pero sí por el cumplimiento de la norma, porque creo es una mujer que tal vez fue sometida por el entonces presidente a que haga frente a un candidato fuerte a cambio de que le entreguen recursos. Obviamente esto lamentablemente trae consecuencias y nosotros no podemos negarnos en este afán de institucionalización, de reinstitucionalización, de demostrar que la asamblea de hoy es una asamblea distinta, no la asamblea que tapaba hechos delictuosos o que se negaba a fiscalizar o que generaba los famosos juicios de archivo. Nosotros hemos demostrado como Comisión de Fiscalización que estamos trabajando intensamente en doble jornada y no solo en estos temas. Por ejemplo, al finalizar esta semana o más adelante, una subcomisión de la Comisión de Fiscalización viajará a la Amazonía, específicamente a Orellana y Sucumbíos, para verificar el incumplimiento de las empresas privadas y públicas con la participación o con la anuencia de autoridades de control que tienen la obligación de controlar que no se afecte el interés de los ciudadanos amazónicos que hoy están siendo sometidos a diferimientos en el pago de hasta 6 meses o a una figura de pronto pago que podría caer inclusive en una figura penal. Todo esto lo estamos haciendo en procura de levantamiento de la imagen de una asamblea que durante 10 años hizo absolutamente nada en beneficio de los ecuatorianos. Pasemos a otro tema, licenciado Suero. Para hoy está prevista la comparecencia de José Carlos Tuárez y 3 consejeros más del Consejo de Participación Ciudadana para dar su versión frente a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasaría si no acuden o en su caso se niegan a responder sus preguntas alegando que no son sujetos de fiscalización, como ya pasó con el señor Tuárez? El señor Tuárez, aleve, agresivo, grosero, se presentó en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y de forma burlesca dijo de que ellos no eran sujetos de control político. Parece que ignora totalmente el contenido de las disposiciones de la Constitución en su artículo 131 y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa e inclusive la normativa que rige la acción de ellos. Quiere decir que hay un total desconocimiento, tan es así que se ha evidenciado que ni siquiera las asambleas o las sesiones de esta comisión las pueden conducir con un mínimo de conocimiento parlamentario. Esto habla de que el afán no era precisamente el de venir a luchar por los derechos de los ciudadanos
para representar con dignidad a los ciudadanos, sino más bien con digamos, un libreto político que lo han puesto de manifiesto cuando insultan, cuando se niegan a cumplir con la normativa, cuando hacen arengas políticas pidiendo, por ejemplo, asamblea constituyente o generando agresiones a periodistas y a personas que se oponen de manera legal a este tipo de cometidos que lo único que demuestran es que no venían sino a generar el caos para tratar de tapar la impunidad que hasta hoy se viene evidenciando. ¿Pero un libreto político elaborado por quién, asambleísta? Bueno, todos sabemos de que ellos son de RC. Ellos se han declarado abiertamente simpatizantes de Rafael Correa y claro, el afán es ese, el de generar caos en el país, desinstitucionalización, desobediencia a las disposiciones, por ejemplo, de la Corte Nacional, quienes blindaron en su momento las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si no acceden, no vienen, la norma prevé que serán juzgados en ausencia, les daremos un tiempo adicional, pero si ellos sencillamente son renuentes a comparecer al órgano de control que establece la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es el primer poder del Estado, la primera función del Estado, la Asamblea Nacional, ellos tendrán que posteriormente responder también a la justicia porque iniciaremos acciones tendientes a que la figura de desacato ante la Asamblea, si es que se produce, sea juzgado por parte de la Fiscalía y de los jueces, que ojalá actúen con diligencia y oportunidad. Ahora, la semana pasada también fue aprobado un tercer juicio político contra José Carlos Tuárez, en el que se incluye también el consejero Walter Gómez. ¿Podría unificarse este tercer juicio a los dos que ya fueron, valga la redundancia, unificados, o este de aquí se tramitaría de manera independiente? Se tramita de manera independiente. Nosotros calificamos en Guayaquil en días pasados e hicimos el cronograma. Vamos a buscar coincidir en los tiempos antes de la vacancia legislativa y el día 11 al 15 podríamos nosotros estar ya entregando el informe para que el señor presidente o el CAL tengan en sus manos la posibilidad de colocar el juicio político en estos tres momentos que necesariamente se han abierto. Son temas totalmente distintos los que en el tercer juicio, o en el segundo juicio, perdón, presentado en este caso por Raúl Tello, tienen que ver con inconductas totalmente distintas a las primeras. Ahora, si el camino final fuera a través de estos juicios políticos la censura, ¿qué garantiza el cambio de sentido del Consejo de Participación Ciudadana, considerando que quienes deberían asumir serían los suplentes, en este caso, que podrían tener la misma línea de aquellos que podrían ser censurados por la Asamblea Nacional? Mire, si continúa en ese afán desestabilizador, en ese afán de romper con el sistema instituido, con la legalidad, sencillamente tendrán que seguir seguir el mismo camino que en este caso están siguiendo sus titulares. Yo no creo que se permitan una vez más cometer los errores y desafueros y que han cometido los principales. Los suplentes en este caso tienen que hacer un análisis profundo de que se van a presentar ante una institucionalidad totalmente distinta. Se van a presentar ante una asamblea que no persigue, una asamblea que hace cumplir la normativa y que, como todos, porque este día es el tercer juicio político que nosotros impulsamos desde la Comisión de Fiscalización, que vamos a ir mucho más adelante, porque en carpeta existen muchos otros funcionarios, ministros de Estado, entre otros, que han cometido actos que necesariamente tienen que terminar en un juicio político. No hay de ninguna manera ese momento que se vivió en el pasado en donde se olvidaban las cosas por disposición de Carondelet, se hacía lo que decía Carondelet. Aquí Carondelet no ordena, no puede decidir nada. Nosotros no somos de ese partido político. Nosotros queremos ir en la línea del señor presidente de
volver al Estado ecuatoriano a que las instituciones democráticas funcionen de manera totalmente independiente, y por eso iremos también a verificar si la función jurisdiccional en el marco de nuestra competencia cumple o no cumple, y si tiene la legitimidad correspondiente a aquellos jueces que hoy están siendo evaluados o que deben ser evaluados, inclusive con las pruebas que yo mismo tengo a mi haber para presentarle a esta comisión evaluadora, y que sencillamente esta función, que deja mucho que desear, que hoy por hoy tiene a los ecuatorianos totalmente alarmados, pueda necesariamente cumplir con el cometido para el cual ha sido creado constitucionalmente. ¿Qué tipo de pruebas tiene, asambleísta, que las entregará al comité evaluador en este caso? Yo hice una investigación en meses pasados con documentos que se certificaron desde el Consejo de la Judicatura Transitorio, en donde se establecen qué procedimientos se violentaron en el escogitamiento de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, cuáles son, por ejemplo, las ayudas que se les dieron, entre comillas, las notas que por diferentes factores obtuvieron, y, por supuesto, una evidencia de que muchos de ellos llegaron por favoritismo y no necesariamente porque habían cumplido con los prerequisitos. Esta documentación está debidamente certificada, se la entregaremos al Consejo de la Judicatura actual, consecuentemente a los evaluadores, para que, bueno, con la evidencia en las manos puedan trabajar, porque usted puede evidenciar, y los ecuatorianos ya estamos más allá de medio periodo de gestión gubernativa, y todavía no existe por parte de esta importante función del Estado las acciones correspondientes que tiendan a sancionar a aquellos que asaltaron los fondos de los ecuatorianos, a sancionar y mandar a la cárcel a aquellos que han delinquido y que han puesto en zozobra y en mal predicamento económico a los ecuatorianos. Ahora, quiero retomar el tema de lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dentro de esta investigación que se realiza, donde se ha cuestionado también el proceder del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la aprobación de la inscripción de las candidaturas, ¿cabría un juicio político a los vocales del CNE desde su punto de vista? Yo voy a decir lo siguiente: si usted me entrega a mí una declaración juramentada, no tengo razón alguna para poner en duda o investigar si aquello que se me entregó como una declaración juramentada, advertidas del delito de perjurio, tenga que ser mañana más tarde responsable. Esto, si es que cabe investigar, tiene que ser a las comisiones que previamente tamizaban las candidaturas. Yo no creo... Pero es que aquí hubo ese antecedente, que la comisión en su primera instancia dijo que no calificaban esa candidatura de José Carlos Tuárez, por ejemplo, y después él presentó un recurso, con lo cual se cambió de parecer, pero en primera instancia esa comisión dijo que no. Con eso de ahí no debió haber quedado la duda para que el Consejo Nacional Electoral, ya los vocales, investigaran de una manera más amplia esa inscripción. A eso me refiero. Si se ha recibido documentación falsa que vino bajo la figura de declaración juramentada, y esas comisiones ya hicieron lo que debían hacer, porque no es muy claro lo que dicen ellos. Pero en todo caso eso no quiere decir que los sujetos de control político, que en este caso son también los miembros del ex Consejo Electoral, no tengan que comparecer. Pero en lo personal, luego de haber leído muchos temas, sí, en efecto, me entregaron una declaración juramentada. No hay razón para verificar si esos documentos que se adjuntan a la declaración juramentada tienen o no tienen validez. Y hoy hemos descubierto que la probidad notoria, que es una de las bases fundamentales para ejercer estos cargos, no existió por lo menos por 4 de los miembros, ya que entregaron documentos falsos y están sometidos al imperio de la justicia. La fiscal general tendrá necesariamente que a realizar las acciones que le corresponda para sancionar este presunto delito que se ha cometido. No solo queda en que yo mentí y le mentí a los ecuatorianos y no cumplí con la figura de probidad notoria. Eso es lo que nosotros estamos juzgando. Y en todo caso, lo que se encuentre irá a la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo, y luego los jueces en el proceso de juzgamiento.
Muchísimas gracias, asambleísta Suero, por habernos acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. A usted, muy amable, y a los ecuatorianos, un buen día.